Soy Viviana García, hoy en este taller sobre violencia en los lugares de trabajo me tocó ser la coordinadora de un taller y de vivencias y de las experiencias contadas por compañeros y compañeras trabajadoras de salud de todo el país. Este taller forma parte de las actividades para llevar en octubre a la OIT, donde vamos a trabajar como comité de expertos junto con empleadores y OIT para poner en agenda de la Organización Internacional del Trabajo a la violencia como un eje central que sea tomado por empleadores y gobiernos a partir de la Asamblea del año 2018 a 2019 como un convenio que se cumpla en todos los lugares, en todos los países del mundo, miembro de la OIT, para tratar el tema tan complejo como es la violencia en los lugares de trabajo. Realmente ha sido un taller muy enriquecedor, muy importante. Contamos con compañeras y compañeros provenientes del Chaco, de la provincia de Santa Fe, Garrahan, Hospital Moyano, Hospital Posadas, Hospital de Moreno. Realmente un amplio aspecto y espectro de lo que forma la FESPROSA, la Federación Nacional de Profesionales de la Salud de la República Argentina, donde venimos trabajando desde hace mucho tiempo y cada vez intentando con mayor construcción colectiva, con mayor movilización, con mayor acción, exigiéndole a los gobiernos, a todos los gobiernos en todos los estamentos del Estado, el cumplimiento de la legislación y a los trabajadores en sí, la unión, la sindicalización y el trabajo colectivo con igualdad de género para defender nuestros derechos y para que nuestro trabajo sea un lugar digno, un lugar decente, defendiendo derechos laborales donde podamos realizarnos como ciudadanos. En el caso de la salud, no solo los trabajadores de la salud, sino también nuestros usuarios, con los cuales formamos una unión indivisible y sin la cual no existiríamos el uno sin el otro. El tema de la violencia es algo que nos preocupa y hoy vemos que no es solamente nuestro, que se repite en otros hospitales. Fue muy útil el escuchar las experiencias de los compañeros y ver cómo y lo indispensable que es que nos organicemos para poder resolver este problema. Espero que podamos llevar esto también a nuestro hospital para iniciar un camino de organización en este sentido, como estamos organizados para pelear por otros temas. A ver, vine con expectativas de formación, con expectativas de poder debatir en relación a una problemática tan actual, no solo por las condiciones de vida, que sabemos que eso favorece la violencia, sino porque sabemos que estamos los trabajadores expuestos a tipos de violencia que no están tan naturalizados como la violencia física. Me voy llena, me voy con ideas, me voy con ganas de poder abrir y llevar este mismo debate a mi lugar de trabajo. Me voy con algunas ideas que uno va sacando de los otros compañeros y agradecida, por sobre todo, por la generosidad de Vivi, por la generosidad de FESPROSA. Y bueno, con la idea de poder seguir debatiendo, continuar con este debate, tanto acá como allá en Rosario, que sabemos que es una ciudad bastante golpeada en estos momentos. Y esta jornada llegué con expectativas de poderme llevar algunas herramientas, y de hecho que me llevo las herramientas, digamos, las propuestas, ¿no? Como para poder, frente a esta temática que es la violencia laboral o institucional, ciertas herramientas de cómo empezar a fortalecernos para poder, por ejemplo, solucionar o evitar esta problemática nos deteriore a todos. Vine con la expectativa de encontrarme con Ana porque queremos reproducir esto en el hospital. Creo que nos dieron un montón de herramientas a través de las diapositivas y la discusión que hicimos en grupo, y también el enriquecimiento del debate que fue emergiendo
todas las situaciones de abuso, padecimientos que se dan en el resto de los hospitales. Bueno, compartí con el resto de los profesionales el taller del día de hoy sobre prevención de la violencia en el trabajo. Me llevo como capital, digamos, el haber podido compartir primero, reconocer que la violencia laboral existe en los hospitales y en la salud, que esto trae graves consecuencias para la salud de quienes trabajamos con pacientes y también influye en la manera, en la calidad de atención que brindamos a nuestros pacientes, que existen distintas herramientas con las que contamos desde la legislación hasta los trabajos sindicales, hasta pero que es necesario generar desde el sindicalismo acciones concretas para prevenir y tratar la violencia en los lugares de trabajo. Y bueno, creo que estos espacios en donde podamos compartir nuestras experiencias, volcarlas y ponerlas en común pueden ser un buen camino para trabajar hacia un entorno laboral más saludable. Creo que fue muy rica la experiencia de escuchar a otros compañeros, otras realidades y cómo cada uno de los gremios y de los trabajadores enfrentan situaciones de violencia, tanto externa como interna en la salud, y sobre todo la violencia interna, que es la más difícil de ver, la violencia laboral, el acoso laboral, es muy difícil de ver, de reaccionar y de poder actuar sobre este flagelo que tenemos en salud y en todos los ambientes laborales. No somos los únicos que lo padecemos. Y cómo actuar también frente a la violencia externa sin militarizar la salud, dándonos nuevas estrategias o diferentes estrategias para poder abordar las situaciones que llevan a hechos de violencia en las guardias, en la atención primaria de la salud, y que tenemos que estar atentos y preocupados en no restringir la accesibilidad al sistema de salud, tratando de darle a los trabajadores la mayor seguridad posible para poder desempeñar su trabajo con tranquilidad y lo mejor posible. Así que considero que este encuentro, este taller, es un paso más para reafirmar que otra salud es posible, otra forma de trabajar es posible y trabajar en hospitales y centros de salud libres de violencia.